En 2022, un autor estadounidense consiguió la extraordinaria cifra de 41 millones de dólares conseguidos en una campaña de Kickstarter. El objetivo, autopublicar 4 novelas que había escrito en secreto durante la pandemia. Seguro que el nombre de este autor os suena de algo. Brandon Sanderson. Sí, el icono de la fantasía épica. Pero, ¿qué pasaría si cientos o miles de personas intentan replicar su éxito? Actualmente estamos en un gran momento para la literatura de fantasía. Las novelas se adaptan a grandes producciones, Sanderson cada vez vende más libros y las grandes editoriales prevén que esto va a continuar así. Sin embargo, cada vez hay más autores que tratan de escalar y conseguir el éxito profesional con el mismo método que Sanderson. Por lo tanto, se observan grietas en este entramado, lo cual nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿estamos ante una burbuja en el mercado de la literatura de fantasía o tan solo ante su mejor momento en la historia? Bien, soy Álvaro Figueroa y como escritor e historiador voy a explicar la historia de este género para responder a estas preguntas. Si tenemos que hablar de la fantasía épica, debemos empezar sin duda por Tolkien, el arquitecto del género tal y como lo conocemos hoy. Sin embargo, hay otros autores que, previos a Tolkien, también escribieron novelas de fantasía, y por tanto hay que hacerles su mención. Descontando la mitología y los romances caballerescos de la Edad Media europea, tenemos a varios autores que mencionar. Por ejemplo, William Morris, con su The End at the World's End, de 1890, y que se considera una de las primeras novelas de fantasía de toda la historia. Otro ejemplo es Lord Dunansey, que fue el creador del concepto de world building o creación de mundos. Y de hecho, este fue una gran inspiración tanto para Tolkien como para Lovecraft. Y por último, tenemos al creador del género de espada y brujería, Robert E. Howard. Sabiendo que hubo tantos procedentes de Tolkien, ¿por qué consideramos a él el principal arquitecto del género? Bien, la principal razón es que él fue el que remodeló el género a su imagen y semejanza, ya que no fue hasta que Tolkien empezó a escribir de fantasía que ésta no se consideró un género serio, porque antes era considerado algo pulp, algo pues de chichinabo, podríamos decir incluso. Aspectos como la introducción de lenguas propias para los elfos, para los enanos, para Mordor, dieran un toque de calidad al género. Además, fue a través del Señor de los Anillos que se sistematizó el género, lo cual quiere decir que se dio un verdadero peso al mundo de fantasía y que se pensaron en todos los aspectos que lo podían entramar para hacer de él un mundo con sentido. A partir de entonces pasaron varias décadas en las que el género se fue asentando siguiendo las directrices de Tolkien, pero seguía sin haber un gran boom del género de la fantasía épica. En estos años, desde 1950 hasta los 2000, hubo varios autores que también tuvieron su relevancia, como Terry Pratchett o Robert Jordan. Sin embargo, no fue hasta que se adaptó el libro del Señor de los Anillos a las trilogías que conocemos hoy que no se revitalizó el género, llegando al punto de que entre el 2000 y el 2005 las ventas de novelas de fantasía se duplicaron. Sin embargo, este nuevo ascenso que tuvo el género de la fantasía no solo se explica por las películas del Señor de los Anillos, sino la aparición de un nuevo escritor, George R.R. Martin, que entró en escena para subvertir los tropos que llevaban más de 50 años asentados. Fue con Juego de Tronos, en el año 96, que empezó a cambiar cómo se concebía el género de la fantasía épica, haciendo cosas como matar al héroe protagonista en el primer libro, Ned Stark. Y no solo eso, sino que fue a través de esta saga de libros que se introducieron matices más adultos, como la aparición de sexo y violencia sin romantizar. Otra cuestión es el cambio que hubo respecto al enfoque de la luz y la oscuridad, ya que en El Señor de los Anillos estos eran aspectos monolíticos. Y sin embargo, en Juego de Tronos, estos aspectos pues chocan de una manera diferente, observándose muchos más grises, sin haber ningún personaje totalmente bueno o totalmente malo. De forma que esto lo que hizo es que el género se complejizara, se hiciera para adultos y viera cómo nuevo público entraba a él. Todo lo que he mencionado hasta ahora es lo que consiguió crear R.R. Martin. Sin embargo,
una persona fue capaz de sistematizarlo y de crear a partir de estos mundos que se querían complejizar en algo sistemático. Nacido un 19 de diciembre de 1975 en Lincoln, Nebraska, Brandon Sanderson estaba destinado a revolucionar el mundo de la fantasía épica. Eso sí, ni él ni su familia se lo podrían haber esperado, ni aunque hubiera llegado yo a decírselo desde el futuro. Esto debido a que en sus inicios Sanderson no le fue nada bien. De hecho, para el año 2003 llevaba 12 novelas escritas, de las cuales todas habían sido rechazadas por editoriales. 8 años acumulados recibiendo cartas de rechazo de estas editoriales destrozaron al propio autor, hasta el punto de que la propia familia estaba preocupada por él mismo. Él escribía en sus ratos libres, mientras trabajaba en los turnos de noche de un hotel, y aunque estuviera constantemente fracasando, él quería de verdad llegar a su objetivo de publicar sus libros, de forma que, tras mucho esfuerzo, en 2005 consiguió publicar su primera novela en la editorial Tor Books, Elantris. Seguro que muchos lo conocéis. Ese fue el punto de inflexión para Sanderson, ya que era la primera novela con un sistema de magia intrincado, basado en cuestiones científicas, y que a su vez estas cuestiones científicas de la magia influían en el mundo tal como lo había diseñado, de forma que era un sistema que se retroalimentaba entre sí. Esta novela, cabe decir que no se convirtió en un éxito de inmediato, pero lo que sí logró fue asentar a Sanderson en el mundillo y ya empezar a crear, a partir de esta novela, su figura como escritor. Desde la publicación de Elantris siguió trabajando duro, escribiendo nuevas novelas, y a la vez se encargó de finalizar una obra en concreto de un autor que ya hemos mencionado, Robert Jordan, ya que él murió en el año 2007, dejando su obra A Memory of Light sin terminar. De forma que todos los fans de Jordan descubrieron a Sanderson, lo que le permitió alcanzar la fama en el año 2010 con su famosa obra El Archivo de las Tormentas. Llevaba muchos años escribiendo este libro. De hecho, lo llevaba escribiendo varias versiones antes de la publicación de Elantris y antes de escribir Elantris. De forma que cuando salió fue un éxito absoluto. Una traducción a 35 idiomas diferentes y 40 millones de libros vendidos. Una absoluta barbaridad. Había llegado la época de la magia científica, la que se tiene que explicar con detalles y de forma muy precisa, incluso a través de la física, ya que ahora no valía la pena que hubiera una magia misteriosa al estilo de Tolkien que nadie entendía cómo funcionaba, sino que tenía que ser todo lo contrario. Según Sanderson, la magia debe de tener reglas claras para ser satisfactoria. A partir de entonces os podéis suponer lo que pasó. Llegaron BookTube, los podcasts, las plataformas, las películas, de forma que Sanderson se convirtió en un gran autor de éxito cuyas novelas se adaptaban, que aparecía en podcast. Con lo cual, muchísimas personas empezaron a consumir el género de fantasía, y ahí sí que podemos observar el boom del que estábamos hablando, ya que no por nada, solo entre el año 2020 y en 2021, en Estados Unidos aumentaron las ventas un 50%, que tampoco es un dato muy revelador, debido a que, claro, 2020 fue el año de la pandemia. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que en el año 2024 fue la fantasía el género que más creció dentro del mundo de la literatura, contando todos los demás géneros. Todo lo que he mencionado hasta el momento tiene su contrapartida, y es que muchísimos autores han querido alcanzar la fama a través del método Sanderson. Con esto no quiero decir que todos los autores se hayan basado en Sanderson a la hora de escribir sus novelas de fantasía. Hay otros, como Abercrombie, por ejemplo, que parte de las premisas de Sanderson para crear algo totalmente nuevo, el género grimdark. Y, por ejemplo, otro autor, otra autora en este caso, es Sarah J. Maas, que revitalizó el género a través del romantasy, o en castellano, romantasía, uno de los géneros más pujantes en la actualidad, de hecho. Sin embargo, si nos fijamos en la masa, en el gran conjunto de los escritores, en la mayoría, en definitiva, veremos que las ventas se quedan escasas. Y esto es algo lógico, al fin y al cabo. La literatura, en general, existen más escritores que lectores.
de forma que es algo lógico que haya ventas escasas. Sumado a esto, herramientas como Word Anvil ayudan a los escritores a poder crear esos mundos enrevesados de fantasía tan complejos, de forma que se democratizan ese tipo de novelas. Y voy más allá. Se democratizan también las novelas en el momento en el que surgen editoriales de coedición, de autopublicación o el propio Amazon, de forma que el mercado sufre una saturación excesiva. Ahora que hemos revisado la historia, podemos responder a la pregunta que hicimos al principio del vídeo. ¿Estamos ante una posible burbuja dentro del mercado de la fantasía? Bien, mi opinión es que todavía no podemos hablar de una burbuja, pero sí de un mercado saturado por miles de autores que tratan de copiar la fórmula Sanderson y de otros, de forma que los libros de fantasía cada vez se sienten más parecidos, todos con sus sistemas de magia intrincados, con sus mundos complejos, interminables incluso, de forma que los lectores empiezan a cansarse poco a poco, e incluso reclamando historias más simples como las de Tolkien. Bien, lo que deberíamos de decir es que el género no se va a derrumbar ni se está derrumbando, más bien que tendríamos que compararlo con el género de vampiros o el de zombies, debido a que, por ejemplo, con Crepúsculo hubo un gran apogeo de los vampiros, pero que luego se estabilizó. Puede que le pase algo parecido a la fantasía, al fin y al cabo. Y sin embargo, para dar una respuesta completa, deberíamos de mencionar a un actor que hemos obviado, de hecho, la fantasía oriental, ya que, de hecho, la orientalización de los productos culturales occidentales tiene cada vez un mayor peso en esta industria. Pero eso lo tendremos que ver en el siguiente vídeo.